Bienvenidos a todos. En primer lugar, mi agradecimiento grande a ustedes por venir, por tomarse un poco del tiempo de su día para venir a esta charla. Mi nombre es Sebastián y trabajo en Movit hace 5 años casi, principalmente en tecnologías móviles, tanto React Native como Flutter, y debo decir en ese orden porque Flutter es una tecnología en la que yo he incurrido relativamente hace no mucho tiempo. A su vez, también comentarles que soy estudiante y de la ORT, así que si alguno de ustedes es mi compañero de clase, hola. Hoy vamos a hablar un poco sobre Flutter. En primer lugar, el objetivo de la charla es que ustedes puedan irse de acá sabiendo cómo comenzar a desarrollar aplicaciones en Flutter. Vamos a hablar un poco sobre qué es realmente Flutter, cómo ha surgido. Vamos a hacer una aplicación también, un poquito empezar a hacerla para que ustedes vean básicamente cómo se realiza una aplicación o cómo se empieza el proceso de desarrollo. Y la verdad es que también vamos a ver un poco sobre cuál ha sido nuestra experiencia en Flutter, en una empresa como Movit, y poder juntos tratar de decantar un poco cuáles son, a comparación con las diferentes tecnologías, el resultado que hemos tenido nosotros con Flutter. Siguiendo un poco este hilo, aquí lo ven, primero vamos a hacer una introducción al desarrollo de apps en Flutter, luego tener conceptos básicos, poder entender básicamente cómo son, por ejemplo, las unidades presentacionales que maneja Flutter a la hora de hacer aplicaciones, qué es lo que sería no solo esa capa de presentación, sino capa lógica, capa de datos, siendo, por supuesto, que de una forma básica, pero lo suficientemente comprensiva para ustedes como para que puedan profundizar en el futuro, y también les voy a dar herramientas para que puedan hacerlo. Luego vamos a hablar sobre Fluttermove, que es la forma que tenemos nosotros en Movit de hacer Flutter, y ya vamos a ver bien qué significa realmente esa forma. Y por supuesto, lo que les comentaba recién, cómo continuar aprendiendo Flutter luego de la charla. Muy bien, entonces, hoy en día yo creo que no es novedad que la forma más popular de entrar a Internet es con un celular. A la derecha aparece básicamente el tiempo que pasa la gente en una misma aplicación, ejemplo Instagram, Twitter, Facebook, en su celular a través de una aplicación versus en su celular en un browser o en un browser comúnmente. Esto implica directamente que el mercado de aplicaciones está creciendo y que también está creciendo el uso de aplicaciones por parte de las personas, como se puede ver a lo largo de los años. Y este es un número que por la tendencia solo tiende a crecer. En lo que respecta al desarrollo de aplicaciones, tenemos dos grandes formas de hacerlo, que esto muchos de ustedes seguramente ya básicamente lo pueden llegar a saber o hacer un poco, que es básicamente el desarrollo más nativo, que es utilizando el SDK de Android o iOS, es decir, Android nos da las APIs para que programemos para su plataforma, nos da las instrucciones para que programemos directamente para su plataforma. Y lo mismo con iOS. iOS nos da un grupo de instrucciones, de un lenguaje para eso, para programar y desarrollar aplicaciones solamente para su plataforma puntual. Sin embargo, con el tiempo empezaban a salir otras formas de desarrollar apps que terminaron siendo muy atractivas, sobre todo en los últimos tiempos, que es a lo que se conoce como el desarrollo híbrido, que lo que hace es utilizar un framework, o sea, es decir, una especie de marco, una tecnología que establece un marco que nos da facilidades para poder construir y también para poder lanzar aplicaciones en Android y iOS simultáneamente. ¿Qué significa simultáneamente? Significa que podemos escribir un único código y exportar tanto para Android como para iOS. Dos aplicaciones completamente nativas, tanto en Android como en iOS. Lo cual tiene grandes ventajas en lo que es hoy en día el mercado de aplicaciones, en cuanto al mercado de desarrollo de aplicaciones. El más grande es que tiene un menor tiempo y un menor costo. Porque véanlo de esta manera. Si yo tengo que desarrollar una aplicación que es nativa, tengo que inmediatamente considerar tener dos equipos. Un equipo que me desarrolle para Android, un equipo que me desarrolle para iOS, alguien que los coordine, alguien que se encargue de, o sea, gente que se encargue de sincronizar entre equipos para que ninguna feature salga luego de la otra, etc. Sin embargo, imaginen en el caso de desarrollo híbrido la facilidad que les da a las empresas de poder hacer que un único código se exporte automáticamente dos aplicaciones nativas para Android y iOS.
escribiendo un único código. En el caso de React Native, si conocen React y JavaScript, es algo que ya lo pueden empezar a hacer. El paso para aprender React Native sabiendo React es mucho menor. Mucho menor a, por ejemplo, aprender React Native sin saber React, por supuesto. Y por supuesto que tenemos también el caso de Flutter, que es el caso principal de esta charla y es lo que más tendencia ha tenido en los últimos años. Sin embargo, desarrollar para aplicaciones no solamente implica crear un layout o visual o una pieza visual como cuando creamos una web a lo estilo frontend. Las aplicaciones tienen unas cosas que hay que tener en cuenta, que son varios aspectos de diferentes índoles, pero que en realidad pesan en la experiencia del usuario, pesan en el equipo, cómo se va a manejar. Y empezamos con la primera, que es lo que yo llamé flexibilidad. Y es decir, es un poquito más que un responsive. No es solamente el caso de lo que es conocido como responsive en frontend, sino que en los celulares tenemos algo llamado densidad de píxeles por pulgada. Que si bien están los monitores, también, en general, en los celulares en realidad lo que ocurre en los dispositivos móviles, tenemos que también programar pensando en eso, ya que tenemos muchas pantallas que tienen las mismas pulgadas, pero que tienen mucha mayor o mucha menor densidad de píxeles para la misma cantidad de pulgadas. Y eso implica que en algunos celulares que son físicamente iguales, la aplicación se puede ver o muy chica o muy estirada, por decirlo de esa forma, una forma entendible. Y hay maneras para que se tenga que tener eso en cuenta para poder hacer que la aplicación se vea de forma consistente a través de diferentes tamaños de pantalla. Y eso es algo que en web se tiene de otra forma, pero no es lo mismo. Luego, lo que sería la revisión. Nosotros al exportar una aplicación, estamos llevándola a Google Play y App Store, pero ambos son dos mercados de aplicaciones que tienen sus reglas, y nuestra aplicación debe cumplirlas. Si no, podés correr el riesgo de que en ningún momento tu aplicación sea aceptada, o lo que es peor, que tu aplicación sea aceptada, pero cuando la querés actualizar no sea aceptada, y eso haga que de repente tengas algún parche de seguridad pendiente o algún hotfix o alguna cosa rápida que no la puedas publicar en producción porque tenés a la store que te está trancando porque de repente se dieron cuenta que no cumpliste algo particular. Lo otro es que las aplicaciones también tienen crashes, básicamente, crashean. Una aplicación crashé significa el clásico, por decirles algo, WhatsApp se ha interrumpido y te vuelve al menú del dispositivo móvil, te vuelve al menú y ya no puedes entrar. Es como que entras y la aplicación se cierra. Eso es un crash. Entonces, nosotros como desarrolladores no podemos ver todos los celulares del mundo que tengan nuestra aplicación, a ver cuál crashea y cuál no, porque no estamos mirando el celular para ver un crash y decir, ah, acá crasheó. En realidad, lo que se tiene que hacer es estrategias para poder detectar y corregir esos errores. Y las estrategias son, por ejemplo, algunos servicios que permiten avisarnos o pegarle a un servidor nuestro o darnos una especie de dashboard donde podemos ver todos los errores en todos los dispositivos que han habido, que te permite decir que te permite mostrar, perdón, dónde estuvo ese error para que lo puedas ver. Es como algo así como una detección de errores a distancia. Tenés un dashboard con todos los errores, pero eso requiere también una integración. Y por supuesto que las aplicaciones, a diferencia de las webs, tienen que estar como un poquito más preparadas para cambios repentinos que no dependen de la aplicación, sino que dependen del dispositivo. Ejemplo, se va al internet. La aplicación no se puede romper. Te tiene que mostrar algo que te diga se fue el internet, reintentar o reintentando y que reintente solo hasta que encuentre conexión. Las cosas que tenía pendientes las tiene como que guardar para hacerlas luego, si eso es necesario, en algunas aplicaciones no es necesario, etc. Pero todo esto último es más que nada prácticas correctas de UX. Por supuesto que se puede hacer una aplicación sin tener esto en cuenta, pero en aplicaciones que son más de producción, los usuarios al no tener esto un poco lo sufren. Pero bueno, ¿qué pasa en Flutter? En Flutter, como dijimos, lo que tenemos es un desarrollo híbrido, o sea, single code base, multiple targets, como dice la diapositiva. Lo que tenemos es, hacemos el código una vez y lo exportamos a múltiples objetivos, múltiples dispositivos o tipos de dispositivos. Android, iOS, y una cosa puntual de Flutter es que también exporta para web, así que también se pueden hacer proyectos web en Flutter, macOS y Windows, o sea, 5 targets con un mismo codebase, lo cual esto lo convierte en algo súper novedoso, realmente. O sea, es algo que en realidad
Creo que no conozco ningún otro framework en el pasado que haya sido capaz de exportar para tantas cosas. Entonces, esto lo hace muy atractivo realmente. Sin embargo, las aplicaciones de Flutter se programan en un lenguaje que se llama Dart. Dart es un lenguaje que es orientado a objetos, lo cual lo hace es particularmente importante por muchas razones. Por ejemplo, el hecho de tener null safety type checking, que básicamente el type checking es que sea tipado, es decir, tenés que definir variables con su tipo. Y que sea null safety significa que en tiempo de desarrollo, el propio lenguaje va a ser capaz de avisarte y decirte, che, este valor puede ser nulo en tiempo de ejecución. Y si es nulo va a crashear. Pero mientras que, por ejemplo, React Native, que no es null safety, crashearía, en Dart te avisa en tiempo de desarrollo para que en tu aplicación, cuando esté funcionando, no crashee, porque vos vas a saber cómo controlarlo. No te dejas seguir hasta que no soluciones el problema del null. Que se soluciona, por supuesto, con un simple if. Si es nulo, devuelvo otra cosa, y si no, devuelvo el dato. Vamos a hablar un poco, adentrándonos un poquito más técnicos en Flutter, sin dejar de lado que es una charla introductoria y que son conceptos que pueden ser básicos. Quiero a su vez aprovechar para decirles que yo voy a responder preguntas al final de la charla, sobre todo de acá en adelante, que arrancamos con algo un poco más, un poco no tan general como lo de recién. Así que pueden en cualquier momento de la charla escribir preguntas en Zoom. Yo no las voy a ver porque no estoy viendo Zoom en este momento, pero luego de la charla voy a dejar de compartirles y mirar pregunta tras pregunta en el chat de Zoom y responderles todas. Así que siéntanse libres de preguntar tanto desmuteándose y hablando como escribiendo en el chat de Zoom. Bueno, una aplicación de Flutter está compuesta por widgets, y esto es algo que es importante. La capa presentación de una aplicación de Flutter está compuesta por widgets. La capa presentación es lo que el usuario ve, es la parte de la aplicación donde el usuario interactúa. Aquel que no sabe de programación diría que de repente la capa presentación es toda la aplicación, pero no, en realidad sabemos que no, pero los widgets es lo que comprenden toda esa parte de la aplicación. A su vez, los widgets forman una jerarquía, o sea, una especie de árbol, y acá lo podemos ver en la imagen que está acá, por ejemplo, por darles un ejemplo para que lo vean. Este texto es un widget de tipo texto con el valor short view, por ejemplo. Este que está acá es otro widget de tipo, por ejemplo, chart o gráfica, por ejemplo. Puede ser un widget creado por ustedes o un widget que viene con Flutter. Y esto es algo que lo quiero decir. Flutter trae más de 1500 widgets listos para usar. Solo hay que saber cómo usarlos, que tienen, por supuesto, una documentación muy detallada que les va a permitir entender cuáles son los casos de uso, cómo se utilizan, cuáles propiedades tienen y cómo, por supuesto, cómo usarlas. Aquí hay otro widget. Aquí hay otro más, aquí hay otro más. O sea, aquí, por ejemplo, puedo contar 5 widgets. Un widget parent, que es este contenedor, que puede ser un tipo de widget que se llama container, que lo vamos a ver luego. Otro widget que está acá, que está adentro. Un widget de row, que es el que se encarga de disponer estos dos widgets de esta forma. Otro de texto. O sea, son piezas visuales que las pueden construir ustedes o pueden utilizar las que viene con Flutter. En un proyecto normal, lo que se utiliza son widgets creados por nosotros, pero que ese widget puntual tiene elementos, o sea, tiene widgets que vienen con Flutter. Entonces, es así como se va generando como ese árbol. A su vez, los widgets tienen tipos, que son o dos formas de clasificarse, pero que en realidad tienen diferencias entre ellos. El stateless y el stateful. Un stateless widget no tiene, es un widget que tiene básicamente no tiene estado. Puede tener lógica, chica generalmente, pero no tiene un estado. O sea, solamente es como el concepto de función pura, o por así decirlo, o componente puro, que en lo que sería como un componente puro de React, por ejemplo, que es que la salida depende exclusivamente de la entrada. Es decir, lo que serían las props en React, aquí vamos a llamar la input data, ingresan al widget y renderiza una pieza visual. Si cambia esta input data, cambia esto. Pero no hay un estado, es simplemente mi salida depende de mi entrada. Sin embargo, en un stateful widget, la salida depende de la entrada, pero también depende de un estado interno. Y eso es lo interesante, porque en realidad aquí lo que se muestra es que puede haber, por ejemplo, en el caso de
por decirles algo, un contador, si yo tengo dentro de este widget de contador un botón que me sume +1, +2, +3, +4, eso no es input data. Esto es algo que vive en tiempo de ejecución dentro de este widget. La lógica y la presentación viven dentro de este widget. Entonces, cuando, por ejemplo, hago un contador +1, +2, +3, estoy cambiando ese estado, y cada cambio del estado hace también que se renderice nuevamente ese widget. Es decir, que ese widget puntual como que se borre y se pinte de nuevo. Algo que al ojo humano es imperceptible, por supuesto, pero lo que hace en realidad es actualizarse. Esto es un tema de arquitectura para que vean cómo estructuraríamos una aplicación de Flutter. Esta imagen la encontré por Google, para serles honesto, y quise encontrar una imagen que mejor lo represente. Opa. Pero la realidad es que quédense más que nada con estas tres capas que están acá: Presentation, Business y Data. La realidad es que se puede estructurar una aplicación de Flutter como ustedes quieran, ya que Flutter no nos da una forma de estructurarlo, pero esto puede ser una muy buena manera porque están separando las tres capas de la aplicación. Es decir, la capa presentación, que es acá donde viven los widgets, solamente acá, ya que vimos recién que los widgets son código que, al estar ejecutando una aplicación, renderizan una pieza visual de la user interface. O sea que los widgets viven acá. Acá son simplemente clases de Dart. O sea, clases de Dart que la capa presentación los llama para que hagan algo, y a su vez hacen algo que llaman a la capa de datos. Ejemplo, en un login de usuario, por ejemplo, acá habrían dos text fields, espacios de texto para poner usuario y contraseña, y un botón de login, por ejemplo. Pero cuando se le da el botón, ese botón tiene que llamar a un elemento de la capa de negocio que, por ejemplo, verifique los datos, tira algún error si encuentra que la contraseña tiene 3 caracteres y debe tener mínimo 8, por ejemplo. Pero si pasa la lógica, es decir, si lo ingresado parece correcto, lo que hago es ir a la capa de datos, que lo que hace es transformar lo que yo ingresé en, por ejemplo, un JSON que envía a un servidor. Luego obtener la respuesta y mandarla para arriba. Que eso creo que es una forma bastante común, el tener siempre pensar en una arquitectura multicapa, que puede estar, bueno, que en Flutter no es excepción. Bueno, vamos a empezar a desarrollar una app en Flutter desde cero. Nos vamos a adentrar un poquito en esto de forma práctica. Tengo una especie de live coding preparado para ustedes, que la realidad es que va a ser más que nada presentacional por temas de tiempo, pero les voy a pasar un proyecto terminado con la parte de presentación y toda la parte de lógica, tal como les mostré en la diapositiva anterior con las 3 capas, cosa que a la persona que le interese pueda realmente adentrarse. Y a su vez, por supuesto que también le voy a pasar mi mail de contacto para que charlemos sobre esto a quien le haya interesado. Muy bien, vamos a crear un proyecto de Flutter desde cero para que vean lo fácil y rápido que es. Vamos a utilizar widgets que vienen con Flutter y además vamos a hacer un widget nuestro. Y la versión terminada ya está disponible y ya se las voy a dejar luego del video, les voy a escribir en el chat de Zoom para que se copien y vean todos los links que van a ver de acá en adelante. Muy bien. Bueno, Flutter nos ofrece lo que es llamado un CLI o CLI, que básicamente es una interfaz de línea de comandos que nos permite escribir comandos solamente escribiendo la palabra Flutter. Y aquí nos dice todo lo que podemos hacer. Por supuesto que tiene muchas funciones, son diferentes, y en principio no vamos a ver tantas, solamente la que nos importa en este momento es Flutter Create. Así que vamos a crear un New Flutter Project, que básicamente sea, por ejemplo, darle un nombre al proyecto, vamos a decirle, por ejemplo, Flutter Airlines, porque, no sé, tengo ganas de crear un proyecto en Flutter que me muestre aerolíneas. Así que ahí lo creo, miren la velocidad con la que lo hizo, y bueno, lo que te dice es directamente, bueno, si querés correr tu aplicación, entrate a la carpeta de Flutter Airlines y corre Flutter. Vamos a hacer eso. Con el comando Flutter Run, lo que va a hacer es correr la aplicación de Flutter. Bueno, acá lo que nos pasa en realidad es que nos pregunta dónde lo queremos correr. Si queremos una aplicación de macOS o una de Chrome. Porque se acuerdan que dijimos que Flutter exporta para muchos tipos de devices, muchas arquitecturas diferentes: macOS, Chrome, Android, etc. Bien.
Vamos a, por ejemplo, probarlo en Chrome. Entonces, lo que está haciendo en este momento es haciendo un pequeño build de la aplicación, es decir, pasando el código de Dart a código que Chrome va a entender, y apenas termine, lo que va a hacer es abrir una aplicación, en este momento, que es la que viene con Flutter. ¿Está? Que es esta que está acá. Entonces, cuando, por ejemplo, acá vamos a darle un poquito de zoom, ahí va. Cuando yo le doy a más, incrementa el contador. Esta aplicación, yo la llamé Flutter Airlines porque fue un nombre que yo le puse arbitrario, la pude haber llamado de cualquier otro nombre e igualmente me iba a mostrar esto. Quiero aclarar eso. Esto es una aplicación que Flutter te da como de inicio, como para no darte algo en blanco, te da básicamente una aplicación de inicio. Muy bien, vamos a probar entonces darle Flutter Run de nuevo. Algo exponencial, ni mucho menos. Y además hay calles, o sea que las próximas veces que hagan el build va a ser más rápido que la primera vez. Y aquí pueden ver lo mismo, pero miren qué genial es, porque en realidad es una aplicación nativa de macOS. Esta aplicación solo la puedo correr acá, en macOS. Y si tuvieran Windows, me daría la opción, por ejemplo, de Chrome y Windows. Entonces, y se vería realmente cómo pueden correr una aplicación nativa de Windows. Y es exactamente igual y funciona de la misma manera. Se ve igual y funciona igual. Sin embargo, seguramente estén aquí por una cuestión de dispositivos móviles. Así que vamos a mostrarles qué pasa con un dispositivo móvil. Vamos a abrir un simulador de iOS. Aquí lo tienen. Y vamos a correr la app. Y bueno, básicamente, fíjense lo que pasa, que ya no les pregunta si quieren correrlo en web o en macOS, porque Flutter entiende que tienen un simulador prendido, lo detecta. Entonces dice, este lo quiere correr en iOS, no en Mac, como me dijo recién. Entonces, directamente voy a construir la aplicación para el dispositivo que tiene abierto. Si yo tuviera más de un emulador abierto, me preguntaría por los dos, sí. Pero ya inmediatamente asume que es un dispositivo móvil y ya buildea directo. Y ahí lo tenemos. Ahí pueden ver cómo exactamente lo mismo que tenemos en Chrome, lo tenemos en macOS y lo tenemos en iOS. También lo vamos a tener en Android. O sea que aquí es donde vemos la parte donde se exporta correctamente para múltiples devices de diferentes sistemas operativos. Vamos a ver ahora qué pasa con el single code base. Vamos a ver un poco el código. Entonces, vamos a abrir Visual Studio Code. Vamos a poner esto acá. Muy bien. Y vamos un poco de zoom. Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué está pasando realmente acá? Acá, yo estoy asumiendo, si alguno no ve bien, me avisa. Yo puse suficiente zoom. Yo voy a empezar a explicarlo, pero si alguno no ve bien, me avisa y le doy más zoom todavía. Básicamente, esto es el proyecto en Flutter tal como me lo crean al principio cuando le doy Flutter Create. Me crean exactamente esto. Un segundito, a ver si puedo sacar. Ahí va. Ahí va. Entonces, estas dos carpetas son básicamente analizadores de código estático y de repente cosas que tienen que ver con diferentes IDEs con los que se puede hacer Flutter, que no hacen la diferencia en la aplicación habitual. Las carpetas que nos van a interesar son básicamente Android, iOS y lib. Android tiene todo el framework de Android, ya que esta carpeta es la que se encarga de exportar la aplicación nativa de Android, y esto es porque Flutter verdaderamente crea un proyecto de Android. Si nosotros fuéramos hoy a programar en Android y decimos Android nuevo proyecto, Android Studio, que es el software oficial para programar en Android, nos va a crear una estructura exactamente igual que esta. Exactamente lo mismo pasa con iOS. Si hoy desde Xcode, que es la aplicación para crear apps de iOS,
decimos que queremos un proyecto nuevo en iOS, nos va a crear exactamente esto. Solo esto. Porque es, por supuesto, específica de iOS. Flutter nos crea entonces un proyecto de Android y un proyecto de iOS. Sin embargo, estos proyectos van a servir solamente para tener la información para hacer los builds de las aplicaciones. La mayor parte de nuestro código de Flutter va a vivir acá, en la carpeta lib. Y aquí ya pueden ver cómo tiene un archivo .dart, ya que dijimos que Flutter se programa en el lenguaje Dart, y todo el 99% de nuestro código y de nuestro tiempo desarrollando en Flutter va a estar acá, dentro de la carpeta lib. Vamos a ver un poquito cómo funciona esto que está acá. Vamos a borrar capaz un poco los comentarios, porque es como que hacen un poquito de ruido. Por supuesto que si ustedes intentan hacer Flutter Create, estos comentarios van a aparecer, porque es lo que viene por defecto con Flutter. Yo solamente les quiero sacar los comentarios como para que entiendan un poquito mejor y no tengan tantos comentarios en el medio. Muy bien. Bueno, acá tenemos en realidad dos grandes widgets. El stateless widget, que es My App, el stateful widget, que es My Homepage, y a su vez tenemos el main, que es básicamente lo que va a buscar la aplicación cuando se inicie, lo que es conocido técnicamente como el entry point. Es como que la ejecución arranca acá, en el main. ¿Y qué dice el main? Run app const my app. My app es este widget. Es decir, corre este widget. O sea, este widget puede tener 35 widgets hijos, sí, pero correme el widget principal, el padre de todos. Por una cuestión de simplicidad, vamos a mover este widget stateful, vamos a moverlo a otro archivo. Así queda un poquito más fácil. Y vamos a llamarlo, por ejemplo, homepage. Muy bien. Ahí va. Y vamos a hacer un import acá. Muy bien, perfecto. Y ahora a esto vamos a llamar my homepage, que ya se dio cuenta que lo cambiamos de lugar. Muy bien. Perfecto. Y vamos a correr Flutter desde la terminal de Visual Studio Code, así tienen todo en una sola pantalla y les queda más cómodo a ustedes para ver. Muy bien, ahí está corriendo y le damos mucha atención, dejamos que lo corra. Perfecto. Acá lo que hice básicamente fue cambiar, hacer un pequeño refactor, cambiar este widget para otro archivo para que les quede mejor. Así es como se estructura un widget en Flutter. Miren qué sencillo es. Lo primero es, hago una clase en Dart, le pongo el nombre que yo quiera a este widget, que a su vez extiende un stateless widget, es decir, extiende un widget que no tiene estado. Y fíjense, realmente no lo tiene. Realmente es un widget que no tiene ninguna prop, o sea, lo que sería prop en React, pero aquí serían simplemente argumentos, no tiene ningún argumento, le pasas solamente el key, que es un argumento que te lo pide el propio widget, así que se puede obviar. Y lo que tiene es un método build, un override y un método build. Este método build es el que va a incluir todos los widgets, o sea, toda la parte presentacional. Esto es muy comparable a lo que sería el método render de React clásico, lo que sería render y empiezo a meter JSX. Bueno, acá es build y empiezo a meter código en Dart, pero sería el código de qué es lo que estoy viendo. De aquí para arriba habría lógica, que en este caso no hay, pero ya vamos a ver este otro componente que sí la tiene. Muy bien. Sin embargo, ¿qué pasa realmente acá? Acá lo que tenemos es un widget con estado. Entonces, aquí se puede ver, sobre todo en esta parte, cómo tenemos un método build con presentación, o sea, te muestra un widget de scaffold, que es un widget que te muestra esta appbar y este floating action button, que tiene como appbar este widget que está acá, que es solamente esto, y aquí ya empezamos a ver el concepto de padre-hijo, y un body que es un center o sea, un widget de center con más cosas adentro, como una columna, con texto. Ya lo vamos a ver mejor. ¿Está? Entonces, de hecho, yo creo que la mejor forma de verlo es creando algo de cero, para que vean realmente cómo es esto de cero, y podamos ver un poco mejor cómo crear un widget de cero. Así que vamos a hacer un widget llamado, no sé, Airlines, por decirles algo. Yo quiero crear un widget de Material Design, así que voy a importar Flutter Material. Esto es porque en Flutter puedo crear widgets que sean tanto con el layout de Android como con el layout de iOS, y que en mi device se vea más parecido a Material Design, que es la librería de diseño que tiene Android,
o que se parezca más a lo que tiene Apple, que lo llaman Cupertino en Flutter, pero básicamente es como la librería habitual de Apple, como toda blanquita, con los switches que sean todos redonditos, que se puede emular perfectamente en Flutter. Vamos a crear un widget stateless de cero, y fíjense los snippets que tiene Flutter. Yo le pongo stateless W, y ya me dice, y me agrega todo lo que necesito del boilerplate que preciso para un widget. Entonces la realidad es que vamos de nuevo. Le doy import M, y le doy stateless W, y ya se encarga, fíjense cómo se encarga de hacer todo el boilerplate que necesito. Bárbaro. Sin embargo, aquí tenemos un widget de container. Este widget viene con Flutter, que tiene una cantidad de propiedades, y básicamente esto es muy comparable a un div, a un simple div, a un div style, y poder ponerle todo esto en styles. Bueno, esto es un container que acepta pila de propiedades. Esto es como un div vacío. Vamos a cambiárselo, por ejemplo, a un widget de center. Y vamos a ponerle como texto, por ejemplo, Flutter Talk. ¿Qué les parece esto? Muy bien. Aquí abajo, si pueden ver, tengo la consola, le doy R, ya recarga, hace un reload, ahí va, y ya va a mostrar, ok, todavía no lo mostró porque tengo que conectar este widget con algo, por supuesto. Acá, por ejemplo, en My Homepage, podemos, por ejemplo, borrar todo esto, y decirle que utilice el widget de Airlines, el que recién creamos. Airlines, y acá le ponemos, muy bien, y aquí, a ver, ahí va, Airlines, me falta una cosita, a ver. Ahí va, muy bien, perfecto. Ahí va. Y ahora podemos ver en realidad cómo está el Fluttertalk. Fíjense, lo que me había faltado era decirle, ok, o sea, acabo de crear un widget, pero tengo que conectarlo a su widget padre. Entonces, aquí lo acabo de hacer. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense algo interesante. Si yo tuviera que hacer esto en React, tendría que hacer un div con un div sería en React sería un view con justify content center, align item center, flex 1, mientras que en Flutter ya tengo un widget que se encarga de darme el qué y el cómo. Me da la opción de que yo le ponga algo adentro, pero a su vez, ya por cómo está el widget definido, me permite, como lo dice la definición, crear un widget que ya esté centrado en pantalla. O sea que no tengo que preocuparme sobre cómo centrarlo. Me basta únicamente con poner el center y ya lo va a centrar. Entonces, yendo un poco más, por ejemplo, vamos a, hacer un widget para buscar aerolíneas. Entonces, en vez de center, vamos a poner, por ejemplo, no sé, un column, ponele. Entonces, para eso, Flutter nos da una opción, que es command punto, y aquí, en más acciones, nos permite que a este widget le pongamos un widget padre. Fíjense, aquí dice, en la línea 8, center, child, text, Flutter Talk. Acá voy y le digo, wrap with column, y fíjense como arriba me pone una columna, que es un widget hecho para que todos sus hijos se muestren uno debajo de otro. También hay un análogo que es row, que es para lo mismo. Y acá ya te muestra un widget de center. ¿Qué les parece? Entonces, esto, ven lo rápido que va haciendo. Entonces, por ejemplo, acá en vez de este center le puedo poner, por ejemplo, un text que diga algo así como búsqueda de aerolíneas. Y ponerle, ¿por qué no?, un text field, ya que si es una búsqueda hay que buscar algo. Entonces, ahí lo que tenemos es un búsqueda de aerolíneas, lo ven a la derecha, un búsqueda de aerolíneas con su respectivo text field. Ok, está bien, no me parece mal. O sea, yo lo haría un poco más lindo, pero vamos bien. No sé qué les parece a ustedes. Bueno, yo diría entonces que una cosa que se puede hacer acá capaz es agregarle un poco, añadirle un poco más de color, un poquito más de CSS, lo que sería CSS que en Flutter no hay, pero que es en definitiva un estilo. Y para eso se puede poner, por ejemplo, el widget text style, donde le podemos, por ejemplo, poner font size y font weight, que es para que sea, por ejemplo, en negrita. Y fíjense que si bien esto no es CSS, ya les explico lo del const. Si bien esto no es CSS, la API con la que ustedes se conectan con TextStyle para hacer los estilos es casi 1 a 1 con CSS. Es decir, no es CSS, porque en Flutter no usamos CSS, sin embargo, las nomenclaturas que se utilizan
son casi 1 a 1 con CSS, lo cual significa que por más que esto no sea CSS, si ustedes lo saben a CSS, no van a tener problemas para darle estilo a un widget. Bien. Y después, por ejemplo, capaz que este text field le podemos poner una decoración. Por ejemplo, esto es una clase de decoración llamada input decoration, que le podemos poner, por ejemplo, un borde. Y esas son clases que ya definen cómo va a ser el borde. Pero esto, por supuesto, que está en la documentación de TextField como ponerle un borde es algo muy, muy común. Entonces yo lo sé de memoria porque lo tengo que hacer varias veces, pero en realidad es algo bastante común. Y por último, capaz que un padding es como que lo veo muy pegado, así que podemos como separarlo un poquito de los bordes del device. Y para eso, mouse en column, command punto y wrap with padding. Así de sencillo. Y no tenemos que preocuparnos por el cierre de paréntesis, de llaves, de nada de esto, porque de esta forma, utilizando los wrappers, de esta forma, podemos ya ir construyendo el layout de una forma donde nos preocupamos solamente por qué incluir en la pantalla y no por errores que se van dando con el tiempo o por sutilezas de lenguaje, etc. Entonces, por ejemplo, acá a este padding le damos un poquito más de padding. Y aquí lo ven. Y por último, porque no, capaz que un widget de divider que se encargue de separarlo un poco. Esto es un widget. Hasta ahora todos los widgets que usamos vienen con Flutter. El único widget que usamos que no viene con Flutter es Airlines, que creamos recién. Y creamos este widget con todos los widgets, o sea, todos los widgets que utilizamos, todos ellos vienen directamente con Flutter. Y fíjense además lo bien integrado que está el framework, que les dice qué hace cada cosa. Cada una de las cosas que están acá, dentro de Visual Studio Code, y sin necesidad de ir a la documentación, pueden ver cómo funciona, qué es lo que hace, cuál es la teoría que hay por detrás. Obviamente también pueden ver el código, pero se los explica. Entonces es como que la documentación de Flutter está en cierta medida dentro de su propio IDE o editor de texto cuando programan. Muy bien. Y por último ahora, en realidad, lo que se puede hacer es un botón, porque decimos, está, ok, si vamos a buscar una aerolínea nos falta escribir, ¿no? Escribir la aerolínea, pero además un botón para poder ir a buscarla. Y podría ser, por ejemplo, un botón que, por ser una Material App, que es una aplicación de Material Design, o por decir Material Design y decir que es una aplicación de esto significa que visualmente se ve como Material Design. En realidad, en iOS lo están viendo en iOS y se va a ver exactamente igual en Android. Entonces, miren lo que hicimos acá. ¿Está? Acá lo que hicimos, vamos a sacarle este const. Acá, acá y acá. Y básicamente lo que hicimos acá fue crear un botoncito que cuando lo presionamos no hace nada y que su child, que es la propiedad que como pueden ver todos los widgets tienen child o children, que es como que le da paso al widget hijo o a los widget hijos en caso de children, pueden ver en realidad acá que el hijo de este botón sería el texto que está en el centro. Y ya el propio componente se va a encargar de renderizar el botón con lo que está en el centro, como lo ven acá. Por supuesto que esto tiene 1000 formas de customizarse, como fondo, el color del fondo, la sombra, el box shadow, bordes redondeados, etc. Bien. Sin embargo, hay una práctica de UX muy común, una mala práctica muy común, mejor dicho, que es tener los botones arriba. En una aplicación, no importa en qué tecnología esté hecha, no es recomendado que los botones estén arriba, porque es más viaje, más distancia de travel para el dedo, lo cual hace que la aplicación tenga una peor experiencia. Entonces, la idea es que este botón esté lo más cerca del dedo posible y tiene que ser eso, más abajo, y a su vez que en una aplicación todos los botones estén más o menos estandarizados en altura, es decir, todos a la misma altura. Eso es lo que idealmente una aplicación con buen UX velaría por. Entonces podemos ir y decir, ok, esto, por ejemplo, en JavaScript, React sería como algo así, como agarrar un div, dos divs, uno para el botón y otro para todo lo demás, un div parent, meterle un space between para que empuje el botón hacia abajo y todo lo demás que arriba. Eso sería una forma, por ejemplo. Sé que hay más. Pero acá se hace simplemente con un widget que viene con Flutter que se llama Spacer. Hacen un spacer y listo. Todo el espacio libre lo empuja y deja este botón acá. Entonces fíjense que todo lo que, o sea, literalmente hicimos un layout entero, un formulario entero que si bien es básico y es simple, lo hicimos en 10 líneas y lo hicimos en 10 minutos, capaz menos, y conmigo explicándoles. Con suficiente práctica en creación de widgets en Flutter, ustedes pueden crear esto, les aseguro que en menos de 5 minutos. Entonces, es aquí cuando se empieza a ver
lo poco verboso que es Dart para crear layouts, lo rápido que es, y lo potente que es porque todos los widgets que trae, al saber usarlos, les permite a ustedes crear layouts muy complejos, muy rápido. Muy bien. Sin embargo, lo que vimos recién es algo que fue creado cuando hicimos Flutter Create Airlines. Flutter nos dio como una especie de template con una carpeta de Android, una de iOS, una de lib, un archivo main como lo hicimos, que empezamos a construir desde ahí. Sin embargo, en Movit y en la mayoría de las empresas, por no decir todas, que trabajan con Flutter, los procesos han evolucionado lo suficiente como para no tener que empezar una aplicación para un cliente con un simple Flutter Create, sino que lo que se hace es crear un boilerplate, un template, es decir, un proyecto un poquito más evolucionado que el que hicimos recién, que lo que tiene ya es toda la estructura de carpetas pronta y todas las secuencias de inicio de un proyecto prontos, cosa que cuando empieza un proyecto en la industria solamente nos preocupamos por ir a lo que el cliente quiere. Y no gastamos tiempo en hacer un setup inicial, una estructura de carpetas, una estructura de archivos, pensar en arquitectura, sino que todo eso se hace aparte y luego se integra para cada proyecto, porque cada proyecto va a empezar de ese software. Este software en puntual, nosotros lo llamamos Fluttermove, está en GitHub y es público y ya les voy a mandar el link, que básicamente es un boilerplate de una aplicación en Flutter. Es decir, un template que ya trae componentes prontos para utilizar, que ya trae una solución de diseño, de arquitectura, patrones ya tomados, etc. Y por supuesto que es de código libre, es gratuito y pueden utilizarlo libremente, ya que la idea es que sea libre y que al ser libre podamos recibir colaboración externa. Este es el link, pero igual no se preocupen porque se los voy a mandar a todo luego de la charla. Bueno, y para terminar, en realidad lo que me queda es decirles cómo continuar luego de esto. Si les interesó, me encantaría que continúen aprendiendo sobre esto porque es una tecnología que está ganando mucha popularidad. Es mucho más nueva, por ejemplo, que React Native, y si hubieran empezado el mismo día, las dos hubieran sido lanzadas el mismo día, Flutter le estaría ganando por un montón a React Native en popularidad. React Native sigue siendo más popular, es una realidad, pero Flutter lo que está obteniendo es mayor crecimiento más rápido. Es decir, la razón del crecimiento de Flutter es mayor que la de React Native, está siendo en este momento una tecnología de tendencia. Sin embargo, Flutter fue lanzado en 2018 y React Native fue lanzado mucho antes. Entonces, obviamente la comunidad de React Native es mayor, sin embargo, la comunidad de Flutter está creciendo más rápido. La realidad es que la forma de aprender, como en general cualquier forma de aprender programación, la programación es súper práctica y es increíble. El teórico hace falta, y claro que hace falta, pero la práctica es literalmente, al menos a mi creer, el 90% o más de lo que es aprender una tecnología. Y que, ya que seguramente todos sepan que la programación no es como una materia que se aprende como cualquier otra, que requiere más como un estudio, un resumir, No, esto es muy, muy práctico. Entonces, la realidad es que la mejor forma que se me ocurre a mí es que ustedes hagan sus proyectos desafiándose ustedes mismos y se vayan cada vez planteándose cosas más complejas. Sientan como esa sensación de accomplishment luego de haber hecho algún proyecto, por más básico que sea, pero que sea en Flutter, por ejemplo en este caso, o una tecnología, y digan, esto está buenísimo, me encantó lo que hice, quiero ir un poquito más allá, quiero agregarle esto. Porque es así, a través de esa curiosidad que uno siente, que uno aprende. Estos links también se los voy a mandar, pero yo aprendí Flutter leyendo la documentación. Y la realidad es que si solamente leyendo la documentación, y por supuesto que videos, pero eso fue luego, mi forma de aprender fue literalmente meterme en la documentación y aprender, y luego practicar muchísimo. Así que se los recomiendo porque a diferencia de otros lenguajes más viejos o un poco más clásicos, Flutter tiene una documentación que relativamente hablando es hermosa. Y además tienen lo que se llama Widget of the Week, que es un video semanal por YouTube donde te muestran widgets geniales de Flutter para aquellas personas que de repente saben Flutter, pero que no tenés por qué saber todos los widgets. Como por ejemplo es mi caso. Yo widgets de Flutter manejo diferentes, deben ser 30 quizás, 35, pero Flutter tiene más de 1500.
El tema es que la comunidad en general maneja esos 30 o 35 porque son los más significativos a la hora de crear layouts y no hay por qué saber todos. Pero a veces hay widgets que pueden solucionarte la vida antes de que vos vayas a construir un widget tuyo. Entonces, para eso crearon este canal, para enseñarte solamente sobre widgets novedosos de una forma muy linda de explicarlo. Para llegar, por ejemplo, a un nivel de conocimiento que permita que en la industria se pueda ejecutar en Flutter, yo diría que una buena forma de empezar es dominando la creación de widgets, aprender lo que es la navegación, porque como ustedes saben, nosotros hicimos una aplicación de una pantalla, pero las aplicaciones tienen múltiples. Entonces, ¿cómo paso de una pantalla a otra? ¿Cómo hago que la pantalla anterior se libere para que no ocupe memoria? ¿Cómo hago para que sí ocupe memoria? Porque de repente quiero eso. ¿Cómo hago para ir dos pantallas hacia adelante, una hacia atrás, etcétera, etcétera? La librería AutoRoute es una gran solución, pero una forma más fácil para empezar es usando simplemente el navigator que viene con Flutter, es un widget que viene con Flutter. Mientras que AutoRoute es una librería de terceros que viene a facilitar el problema de la navegación para aplicaciones un poquito más grandes. Luego, estaría bueno conocer siempre un patrón de state management, que es, por ejemplo, algo lo que sería, por ejemplo, en Redux, lo que sería en Redux, que es una solución que sirve para mantener un estado global con datos que puedan consumirse desde toda la aplicación, muy común, por ejemplo, para guardar el usuario, luego de que estás iniciando sesión en una aplicación, guardar el usuario para poder acceder a él desde cualquier parte. Les puede servir mucho un patrón de state management para esto, así que Flutter tiene los suyos. A mí me encanta Riverpod, me parece en este momento el más lindo de todos. Usé Block en su momento, me pareció mucho boilerplate, mucho código para lograr cosas muy chicas, pero en realidad tiene su funcionalidad puntual y es muy específico en lo que hace, pero últimamente me está gustando más Riverpod. Y por supuesto, crear request HTTP para poder, bueno, hacer que su aplicación se conecte con algo. Pueden empezar hoy, en realidad. Y aquí tienen, por ejemplo, cómo clonarse Fluttermove, que es el proyecto de template. Y abajo tienen un link a mi repositorio con el proyecto que hicimos recién, pero completo. Es decir, se ve casi igual, pero tiene una búsqueda real de aerolíneas. Es decir, se lo pueden clonar, instalarlo, y pueden literalmente escribir y les va a encontrar aerolíneas porque encontré una API que te trae aerolíneas. Entonces, de verdad lo encontré. Así que está. Pero lo importante es que el proyecto de Flutter Airlines Complete está hecho con Fluttermove. Entonces, más allá de los ejemplos que pueden ver en internet, que son ejemplos de cómo hacer cosas, pero que no siguen como una buena estructura de código, y mientras te quieren mostrar algo, en realidad te confunden un poco, este proyecto lo que hace es utiliza Flutter de la forma en la que yo lo utilizaría haciendo una aplicación real. Es decir, separa correctamente la capa de datos, la capa lógica, la capa de presentación, cómo se comunica una a la otra, etcétera, etcétera, para que vean cómo lo haría cuando estoy programando en mi día a día. Sin embargo, luego de, por ejemplo, haber visto cómo se hace, pueden sentirse tentados, y espero, a intentarlo ustedes. Y si eso pasa, hay dos ejercicios que son muy clásicos, que son un poquito más de la evolución del Hello World, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, pueden intentar empezando por una To-Do App, que es básicamente una aplicación para hacer una aplicación de To-Do, por ejemplo, de lista de tareas. Esto está buenísimo porque pueden tener colecciones de widgets, al tener una lista, que hay widgets para mostrar listas dinámicas que van cambiando. Pueden, por ejemplo, estructurar una lógica muy básica, ya que es solamente agregar o quitar, lo cual lo hace relativamente básico para las aplicaciones de hoy en día y es una excelente forma de aprender. Además de que, por ejemplo, pueden utilizar algún proveedor para mantener la lista de cosas guardada. Y si se quieren aventurar un poco más, pueden hacer un clon de Netflix. Que por supuesto que un clon de Netflix suena como a mucho, pero no tienen por qué seguir el layout tal cual de abrir Netflix, verlo y decir, es re complicado, lo quiero hacer, sino que pueden hacer clones un poco más sencillos. Basta con hacer un carrusel que muestre películas y que sea de color negro y tienen un clon hecho por ustedes. Lo bueno que tiene esto es que tiene widgets un poco más complejos y que también tiene lógica, una lógica un poco más significativa porque van a tener que utilizar una API que les traiga películas. Y yo encontré una que es gratis, que es tmdb.org. Así nomás, tmdb.org de Movie Database les trae
películas gratis de forma ilimitada, o sea, obviamente les trae no la película en sí, sino metadata de la película, nombre, póster, actores, pueden hacer búsquedas de actores, de series, pueden hacer algo genial. Así que se puede hacer muchas cosas con esto, manejar cuando no hay internet, mostrar cuando no hay internet, light, dark mode, etc.